Muy buenas noches a todos ustedes y bienvenidos una vez más a nuestro programa de SOS Familia. Mi nombre Adalberto Ruiz, psicólogo con énfasis cristiano y como siempre muy contento y muy alegre de poderlos acompañar en este programa de SOS Familia recargado. Así que sean todos ustedes bienvenidos y los invito para que envíen los enlaces a esos familiares o a esos amigos para que se puedan conectar a su programa de SOS Familia. Y espero que esta semana que está terminando haya sido una semana de mucho provecho y también estaría muy feliz si ustedes han desarrollado su ruta de 2021 y si también en el transcurso de la semana identificaron cuáles son esos elementos que no te dejan avanzar. Por supuesto, pudieron haber ocurrido situaciones difíciles, situaciones que quizás te robaron tu paz, tu calma, pero si tú tienes tu ruta 2021 y la has puesto en manos de Dios, pues seguramente vamos a alcanzar a conseguir todos esos frutos, esos objetivos y esos anhelos que te puedes haber trazado para este 2021. Así que no nos desanimemos, sigamos adelante, pero eso sí, como dice la palabra del Señor, todo de la mano de Jesús de Nazaret, confiando en Él, que es el que todo lo puede, el que todo lo hace. ¿Y cómo colocamos nuestra confianza en Él? Pues a través de la oración, a través del ayuno, a través de esa búsqueda incansable de esa relación que queremos tener con el Rey de Reyes. Y hoy precisamente vamos a seguir en este trabajo. Habíamos visto que no nos deja avanzar y posiblemente tú ya tienes identificadas esas situaciones que no te dejan avanzar. Si quizás aún no las tienes claras, yo te invito a que revises en nuestra página www.oscarembus.com el capítulo inmediatamente anterior, para que puedas identificar cuáles son esos elementos que no te dejan avanzar y puedas colocarte al día en este programa que lo que busca es poder desarrollar o encontrar tu propósito de vida. Sí, señores, el propósito de vida. Créanme que en el tiempo que llevamos con este programa, en el tiempo que he venido trabajando lo que tiene que ver con propósito de vida, he encontrado que muchas personas a veces no lo tenemos claro. Inclusive, teniendo claro nuestro propósito de vida, a veces viene el desánimo, a veces vienen situaciones difíciles que parecieran hacernos temblar del lugar en el que nos encontramos y pareciese que quisieran desestabilizarnos. Pero gracias a Jesús, gracias a nuestros consejeros, gracias a nuestros pastores, podemos enderezar el camino para alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. Así que te animo a que continúes aquí en SOS Familia, porque vamos a mirar desde la psicología, pero con fundamento bíblico, cómo podemos alcanzar, cómo podemos descubrir ese propósito y cómo podemos hacer realidad esas palabras de Pablo que decía que en todo momento estaba feliz. Así sé como lo escuchas, en todo momento estaba feliz. ¿Y qué tan felices estamos nosotros? ¿Acaso solo somos de los que estamos felices en tiempo de bendición? ¿O también en tiempo de tribulación mostramos contentamiento? Ahí te dejo esta perla para que tú la analices. Muy bien. Y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo renovar nuestra mente. De esto hemos venido hablando durante varios capítulos del 2020, de la renovación de la mente. Pero hoy vamos a hacer unos ejercicios, vamos a enfatizar en cómo empezar ese proceso de renovación de la mente. Muchas personas me escriben y me dicen, ¿cómo hacerlo? No encuentro la ruta. Por eso vamos a trabajar en este capítulo para empezar a identificar cómo renovar la mente. Y sí, tú que estás ahí pensando, yo no necesito renovar mi mente, yo no necesito cambiar. Este programa va a hablar de renovar la mente. Pues déjame decirte que quizás
Tú eres el primero, así como yo, que necesita empezar este proceso de renovación de la mente, porque esa es uno de los elementos que a veces no te deja avanzar, hacer de tus creencias tu propia realidad. Y de eso vamos a hablar este capítulo. Pero antes, quiero invitarte a que miremos lo que dice la ciencia frente al proceso de renovar la mente, para que luego miremos lo que dice la palabra de Dios al respecto. Así que no te desconectes y miremos este video que es espectacular. Miremoslo. Todo lo que pensamos, todo lo que razonamos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, amor, odio, todo surge de una actividad del cerebro. Nacemos con una determinada cantidad de neuronas en nuestro cerebro, que son la herencia genética de nuestros padres. Pero claro, eso nos lo dan en el momento de la concepción. Luego viene un periodo de 9 meses aproximadamente, algunos un poco menos, otros un poco más, y en ese periodo también vivimos un proceso de acumulación de ciertas experiencias, incluso ciertos aprendizajes que nos derivan en una cantidad adicional de conexiones neuronales. Luego, pasado ya el alumbramiento, comenzamos una vida en la que somos un tanto más libres de nuestros padres en la adquisición de experiencias, en la realización de aprendizajes, y esto nos da mayor crecimiento en cantidad de conexiones neuronales. Cierto es que esto nos permite afirmar concretamente de que nuestro cerebro es una plataforma de lanzamiento que, si bien tiene su origen en la herencia genética, luego aparecen conceptos como la herencia epigenética. Esto quiere decir cuáles son las expresiones del ADN modificadas tal vez por la trayectoria de nuestros padres, pero también y fundamentalmente por esa adquisición de nuevos aprendizajes y nuevas memorias y nuevas experiencias. Todo esto nos permite decir que hay una cualidad central en el cerebro hoy día reconocida universalmente, que es el de la neuroplasticidad. ¿Qué significa neuroplasticidad? Neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de modificarse y volverse a modificar, de crecer y desarrollarse. Y esto nos lleva a un concepto. La neuroplasticidad depende, cierto es, de la experiencia, depende de los aprendizajes que a lo largo de toda la vida hacemos. Pero también es cierto que hay otro concepto tan importante como este, que esa neuroplasticidad puede ser autodirigida. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que podemos orientar esa evolución del cerebro hacia las capacidades y objetivos que querramos. De lo contrario, claramente nuestra profesión orientará ese crecimiento. Está muy conocida la experiencia de esa investigación con músicos en los que se detectó una hipertrofia, un hiperdesarrollo en esa área auditiva propia de mayor uso en los músicos, pero también es cierto que en otro plano y en otro nivel los taxistas de Londres en una investigación evidenciaron un crecimiento creciente de sus capacidades visoespaciales. Esto quiere decir que la vida nos lleva a un desarrollo en un sentido determinado, pero que también nos permite reconocer que nuestra propia decisión puede orientar ese desarrollo. Autoliderar la neuroplasticidad es un desafío. Implica hacer algo para que este cerebro desarrolle más conexiones neuronales, para que desarrolle más capacidades, para que tenga más habilidades. Hoy día, hacer ejercitaciones en gimnasio cerebral, hacer ejercitaciones neurocognitivas, desarrollar liderazgo emocional, esto implica un cambio sustancial en las habilidades que podemos generar en nosotros mismos. Más aún, ejercicios físicos, meramente físicos, hacer caminador, cinta, 30 minutos diarios, implica desarrollar capacidades de hipocampo, que es un órgano del cerebro límbico, una parte del cerebro límbico. Y el hipocampo tiene que ver fuertemente con el desarrollo de capacidades de aprendizaje, de nuevos aprendizajes, pero también de memorización, que en definitiva es lo que nos provoca capacidades de recordación hacia futuro. Y también vale la pena, ya que hacemos referencia a hipocampo, mencionar una última investigación de hace poco tiempo, meses,
del CNRS, un instituto de investigaciones neurológicas de París, en el que descubre que la estimulación de hipocampo produce en el cerebro adulto el nacimiento de nuevas neuronas, que se integran a todo el conjunto de entramados neuronales, provocando en las personas adultas un rejuvenecimiento cerebral. Sí, posiblemente puedes estar diciendo, no entendí mucho del video. O posiblemente estés diciendo, wow, lo que en ese video nos dicen desde la parte científica estaba escrito en la Biblia hace más de 2000 años. Sí, señores. Hoy es un término nuevo hablar de plasticidad cerebral. Antes se pensaba que la plasticidad cerebral era propia de los niños. Pero hoy en día las investigaciones, los científicos, apuntan a decir que la plasticidad cerebral está en el ser humano durante todo el tiempo de su vida. Es decir, en cualquier momento tú puedes decidir modificar o cambiar un esquema cognitivo a partir de diferentes ejercicios, a partir de diferentes prácticas que podemos realizar. Pero lo más interesante y el motivo por el cual yo quería que miremos este video es porque yo quería que podamos enlazar lo que la ciencia dice con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hace más de 2000 años, de una u otra manera nos dijo, ustedes tienen un cerebro plástico, tienen un cerebro que tiene el fenómeno de la plasticidad, es decir, que pueden ser renovados por la transformación de su mente. Así es, mis queridos amigos, mis queridos amados. La palabra de Dios dice que nosotros vamos a ser renovados por la transformación de nuestra mente. Es decir, nuestro Jesús de Nazaret en ese momento no podría hablar de plasticidad cerebral, porque posiblemente la gente de la época no lo hubiera comprendido, no lo hubiera entendido. Pero Jesús estaba claro. Y él sabía que estaba hablando de procesos neuronales, sabía que estaba hablando de procesos cognitivos, y él sabía que más o menos para esta época la ciencia descubriría lo que él estaba hablando. Él estaba haciendo énfasis a que nosotros somos renovados por la transformación de nuestra mente. Es decir, él nos estaba diciendo que cuando nosotros cambiamos nuestros pensamientos, cuando nosotros cambiamos nuestras percepciones, pues vamos a poder cambiar también nuestra forma de comportarnos, vamos a poder también cambiar nuestras formas de reaccionar y vamos a poder empezar a controlar nuestras emociones. Por eso es que yo siempre hago énfasis y no me he cansado ni me cansaré de decir que todo está en la mente. Ojo, no es el poder de la mente, no es el poder de visualizar. Visualiza un carro y el carro aparecerá. No, visualiza el problema y el problema desaparecerá. No, el poder de la mente radica en que tú puedes transformar tus pensamientos. Por eso yo te digo, dime qué piensas y yo te diré cómo vives. Dime qué piensas y yo te diré cómo actúas. Dime cuáles son tus pensamientos y yo te diré cuáles son tus creencias irracionales. ¿Y por qué creencias irracionales? Porque muchas veces esos pensamientos que tenemos no son parte de nuestra realidad, sino que son parte de nuestros pensamientos. Pero ya te lo voy a explicar más adelante, porque muchas veces los pensamientos que tenemos, ojo, los pensamientos que tenemos producen las mismas sustancias químicas en el cerebro, de tal manera que tu cerebro cree que tu pensamiento es una realidad. Sí, señores, una realidad. Por eso tu pensamiento determina tu emoción y tu emoción determina tu acción. ¿Te has dado cuenta que a veces piensas que la gente está brava contigo? Entonces, ¿cuál es tu emoción? Disgusto, desánimo. ¿Cuál es tu acción? Estar malhumorado todo el día. ¿Por qué? Porque haces que tu pensamiento se convierta en una realidad. Y de eso precisamente vamos a profundizar el día de hoy. El día de hoy vamos a hacer un estudio muy interesante. Yo te garantizo que si tú tomas apuntes, pones en práctica lo que vamos a mencionar en este programa, vas a poder lograr la transformación de la mente. ¿Qué es difícil? Claro que sí. A veces también, a mí me cuesta. Soy el primero en decirte, a mí me cuesta trabajo. Porque los pensamientos tienen un poder increíble en nuestro cerebro. Nos hace creer que lo que estamos pensando es realidad. Y por eso viene el desánimo, por eso muchas veces emprendemos algo y fracasamos, porque nuestro pensamiento de antemano nos está diciendo que las cosas no van a cambiar.
Pero como te digo, de esto iremos profundizando en el transcurso del programa, de tal manera que todo vaya teniendo una secuencia, y esto garantizará que esa ruta 2021 que tú estableciste y esos elementos que tú marcaste que no te dejan avanzar puedan empezar a ser transformados. ¿Para qué? Para alcanzar ese propósito para el cual nuestro Señor Jesucristo nos ha enviado a esta tierra, porque Él nos envió con propósito. Él quiere que transformemos nuestra vida para poder transformar la de los demás. Y no importa cuál sea tu situación actual, no importa qué estés pensando, no importa por qué estés atravesando, como lo decía mi pastor, esto es una forma que Dios utiliza para luego podernos catapultar, pasarnos a otro nivel, pasarnos al otro lado de la orilla. Así que sigamos conectados con nuestro programa y prestemos atención a esto que viene de aquí en adelante, porque será una herramienta y una estrategia psicológica con orientación bíblica para poder empezar a entender lo que Jesús de Nazaret nos quiso decir cuando dijo: sean renovados por la transformación de su mente. Como te lo venía diciendo, entonces nuestro cerebro tiene un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo tiene toda esa parte lógica, toda esa parte analítica, y el hemisferio derecho es mucho más creativo. Es donde está esa parte de la invención, de la capacidad de poder inventar. Pero nuestro cerebro se une lo uno con lo otro, pero para ello nosotros tenemos que empezar a desarrollar esas conexiones sinápticas, esas conexiones entre las neuronas, para que podamos complementarnos con lo que hace el un hemisferio y con lo que hace el otro hemisferio. Pero ¿por qué menciono estos elementos? Porque tenemos que entender que en tu cerebro, así como en el mío, se generan una serie de estructuras. Son las estructuras cognitivas, son los esquemas cognitivos. ¿Y qué son esas estructuras cognitivas o qué son esos esquemas cognitivos? Es la forma como tú piensas. Eso es un esquema cognitivo. Entonces, esos esquemas cognitivos, por ejemplo, un esquema cognitivo puede ser: en mi casa siempre las cosas se han hecho así, y por lo tanto hay que seguirlas haciendo así. Y miras una alternativa, miras una posibilidad diferente, y tú dices: no, aquí siempre se ha hecho así, y por lo tanto así se seguirá haciendo. Muchas veces encontramos estas estructuras o estos esquemas cognitivos muy arraigados a las personas. Trate usted de recordar cuando empezó en el cristianismo, o cuando usted le comparte a alguien de Cristo. Esta persona viene con unas estructuras cognitivas arraigadas de sus creencias anteriores. Por mencionar algo, aquellas personas que venimos quizás de una iglesia católica, pues teníamos el pensamiento de que lo que ahí nos enseñan es bíblico. Esa era nuestra creencia, es lo que el Padre decía, es lo que el Papa decía. Entonces se convierte en una creencia, y por eso a muchas personas les cuesta trabajo quizás entender lo que significa las imágenes, la adoración a los santos. Bueno, en fin, son creencias. Estos son esquemas cognitivos. Bueno, ese no es el tema, pero yo quiero que entendamos y comprendamos lo que significa tener un esquema cognitivo arraigado. Yo creo que con este ejemplo usted puede empezar a identificar cuáles son esos esquemas cognitivos que usted tiene en su mente, que a usted no lo dejan avanzar, que a usted lo marcan, que a usted lo limitan, que no le ha permitido generar ese proceso de renovación de la mente. Tiene que ver precisamente con esos esquemas cognitivos. ¿Qué ocurre con los esquemas cognitivos? Pues sencillo, estos esquemas cognitivos se empiezan a cultivar desde la infancia. Es más, lo mirábamos en el video, y en el video decía que viene una incorporación genética sobre algunos elementos, sobre algunas particularidades en cada uno de nosotros, que posteriormente empiezan a ser alimentadas. ¿Desde cuándo? Desde la fecundación, desde que estábamos en el vientre materno. Todo lo que nuestros padres, familiares decían, lo íbamos aprendiendo. Y luego en la infancia, todo lo que nos enseñan, pues lo vamos aprendiendo. Así que nosotros a veces miramos cosas que no nos gustan de nuestros hijos. Pues déjame decirte que nosotros se lo hemos transmitido a través de nuestros pensamientos. Y por eso es que a veces miramos que nuestros hijos tampoco avanzan. Y tiene que ver con ese pensamiento limitante que a veces les transmitimos. No solamente diciéndoles no puedes, sino también con nuestros actos, con nuestras actuaciones, con nuestro mal humor, con nuestro temperamento, con nuestro carácter.
Y luego, todos esos aprendizajes que hubieron en la infancia, pues se acaban de completar en la etapa de la adolescencia, en donde ya nuestros hijos no solamente dependen tanto de nosotros, sino que también empiezan a desarrollar diferentes pensamientos y diferentes creencias, con lo que empiezan a experimentar y a conocer con sus amigos. Por eso es que estas etapas son fundamentales, porque en la adolescencia el adolescente empieza a experimentar diferentes cosas que no había vivido en la niñez, empieza a experimentar el amor y empieza a experimentar el desamor. Empieza a experimentar las invitaciones, quizás no tan sanas de los amigos, pero también las invitaciones sanas. Y es ahí el donde él tiene que empezar a tomar decisiones. ¿Y las tomará en raíz a qué? A los esquemas cognitivos que él ha ido desarrollando en el transcurso de su vida. Luego viene la parte de la juventud, luego viene la adultez y luego la tercera edad. Y en estas etapas también tenemos los esquemas cognitivos y quizás más arraigados porque ya ha pasado más tiempo. Pero no importa. Ya mirábamos, gracias a Dios existe la plasticidad cerebral, gracias a Dios existe la posibilidad de ser renovados por la transformación de nuestra mente, y es ahí en donde nosotros tenemos que empezar a actuar. No importa esos esquemas cognitivos que quizás tengamos arraigados por parte de nuestra familia, por parte de nuestra cultura, por parte de nuestra sociedad, de los medios de comunicación, hay que empezarlos a evaluar a raíz de la palabra. Por eso yo les digo, es importante que revisemos todo a raíz de la palabra, porque hay cosas que a veces uno dice puede que estén bien, puede que están mal. Quizás a veces preguntamos a nuestros consejeros, a nuestros pastores, y nos pueden orientar, pero finalmente es el Espíritu Santo el único que nos puede mostrar si lo que estamos pensando es o no es acertado. ¿Y cómo se logra esto? A través de la oración, preguntándole al Rey de Reyes si lo que queremos hacer, si lo que estamos pensando, a Él le interesa. Yo por lo menos tenía que decidir sobre algo y le he estado preguntando y le sigo preguntando al Espíritu Santo, y Él me ha ido mostrando respuestas en la palabra. Él ha ido confirmando situaciones, y así mismo lo va a hacer contigo para poder empezar ese proceso de renovación de la mente. Pues sí, no es que porque yo conozco o maneje este tema, mi mente haya sido totalmente renovada o transformada, porque nosotros no somos perfectos. El único varón perfecto aquí en la tierra fue Jesús de Nazaret. Nosotros no, estamos en un proceso, y por eso es importante. A veces el hecho de que no digas o que tú creas que no necesitas renovar algo ya te está limitando, porque sin duda alguna todos necesitamos entrar en este proceso de renovación de la mente. Cuando empezamos a renovarla, empezamos a transformar y empezamos a cambiar. Pero cuando creemos que lo que nosotros pensamos o decimos es la realidad, pues déjame decirte que empezamos un mal camino, porque definitivamente te vas a encerrar en ese esquema cognitivo, te vas a encerrar en ese círculo y no vas a poder avanzar. Muy bien, ahora tú dirás, ¿por qué renovar mi mente? Pues sencillo, porque cuando tú renuevas tu mente, empiezas a desarrollar autocontrol, o más bien, dominio propio. Y cuando tú tienes dominio propio de tus emociones, de tus pensamientos, de tus acciones, pues déjame decirte que tu vida va a empezar a ser transformada. Vas a empezar a experimentar cambios que te van a llevar a otro nivel. ¿Cómo hacerlo? Primero que todo, para renovar la mente, hay que dejar de emitir juicios. ¿Sí? Nosotros como seres humanos estamos muy dados a emitir juicios. A mí fulanito me dijo X y yo digo Y y digo Z. Y cuando emitimos juicios, generalmente son juicios negativos. Y al emitir juicios negativos, pues tu mente empieza a contaminarse. Tu mente empieza a pensar mal. Tu mente empieza a irse por el camino equivocado. Así que dejemos de emitir juicios, porque finalmente nosotros tenemos un juez supremo que se encargará de todos. Eso no te corresponde ni a ti, ni mucho menos a mí. Otro elemento para empezar a renovar tu mente es que empieces a disfrutar de todo lo que Dios te ha dado. Por eso Pablo decía, he aprendido a vivir en toda situación. ¿Qué tal tú y yo? Si hemos aprendido a vivir en toda situación, disfrutamos de todo. Yo ayer les decía en el grupo familiar, ¿qué tan buenos somos para vivir en la bendición?
Pero qué tan buenos somos para vivir cuando la bendición mengua. Eso es disfrutar de todo. Aprender a tener ese contentamiento. A estar felices y alegres con todo lo que Papá Dios nos da. Inclusive esa situación difícil por la que puedes estar atravesando o por la que podemos estar atravesando. Es una situación que Dios va a usar para poder Él el día de mañana decirme: no fue por tus fuerzas, no fue por tus capacidades, no fue por tus dones y talentos, fue porque yo estuve contigo. ¿Qué tal, Porque yo estuve contigo. Muy bien. ¿Cómo seguimos renovando nuestra mente? Pues fácil. Dejar la queja avanza. Eso de estarse quejando por todo, eso no te va a ayudar. Eso va a distorsionar tus pensamientos y los va a arraigar en tu corazón y en tu mente. Por eso en este proceso de renovar tu mente, pues tú vas a necesitar, en algunos casos, procesos de consejería. Y que bueno, comunícate con nosotros, comunícate con nuestro pastor para poderte agendar con una cita con nuestros consejeros de la iglesia, porque a veces es necesario sanar tu corazón. Si tú estás diciendo: yo no necesito consejero, pues déjame decirte que puedes ser el primero en necesitarlo, porque puede ser una señal de que hay dureza en tu corazón, de que tu corazón no está bien. Pudieron haber pasado cosas en la infancia o en la adolescencia, o quizás ahora, que no te dejan avanzar. Otro elemento para empezar a renovar la mente es cambiar el victimismo. A veces uno quiere sentirse como la víctima de todas las circunstancias. Y puede que todo apunte para que sí, pero hay que dejarlo a un lado, porque ahí está el proceso de renovar tu mente, de mirar esas situaciones difíciles para poderlas empezar a convertir en situaciones positivas, para poder decir: de esto tan difícil que estoy pasando, voy a aprender, voy a mirar cómo puedo transformarla en una situación positiva, en una situación mucho más amigable para todo lo que estoy viviendo y para ese propósito para el cual yo fui diseñado. Por eso, disfruta tu bendición. No te quejes por todo. Deja de sentirte esa víctima de las situaciones. Más bien, empieza a identificar qué es lo que no te deja avanzar. Vuelvo, insisto, estos son procesos individuales. Pero si tú estás esperando a que cambie el otro antes de cambiar tú, pues es un esquema cognitivo errado. Es un esquema cognitivo que no te va a dejar avanzar, porque estás esperando que tu propósito de vida se pueda desarrollar cuando cambien los demás. Y no, señores, su propósito de vida y el mío empieza cuando yo decido cambiar, cuando yo decido ser transformado. Y créeme que a mí me ha costado trabajo entender estas cosas, porque no son fáciles. Tenemos que luchar contra estructuras, tenemos que luchar contra pensamientos que nos han incorporado en la familia, en la educación, inclusive en mi proceso de formación como psicólogo. Pero gracias a Dios, vamos bien. Gracias a Dios, vamos mejorando. Gracias a Dios, hemos logrado avanzar. Y yo sé que si Dios ha hecho esas cosas conmigo, que soy el más pecador de los pecadores, seguramente también lo va a hacer contigo. Así que por eso yo me siento a gusto, me siento feliz de poder ser parte de SOS Familia, porque siento la paz del Espíritu Santo. Siento que el Espíritu Santo nos está impulsando y nos está transformando a otro nivel. Y mira qué curioso. Precisamente la palabra de Dios dice que solo el Rey de Reyes nos puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Y mira que es aún más curioso, porque químicamente está comprobado lo siguiente, que cuando tú empiezas a renovar tu mente, tu sangre se vuelve menos ácida. Cuando tu sangre se vuelve menos ácida, hay menos producción de cortisol. Tu amígdala empieza a descansar. Y por lo tanto, tú empiezas a experimentar menos estrés y tu vitalidad aumenta. Conclusión, empiezas a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Ahora te das cuenta por qué yo siempre digo que la renovación de la mente de la cual nos habla Cristo es todo. Porque ahí está el secreto. Si somos renovados por la transformación de nuestra mente, vamos a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Y qué bonito que hoy lo hemos podido comprobar y verificar, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano está enlazada desde la parte química en nuestro cerebro. Cuando tú experimentas el contentamiento, cuando tú dejas de quejarte por todo, cuando tú dejas de criticar,
cuando dejas de emitir juicios, cuando tú empiezas a cambiar esa situación de víctima por una situación positiva, ya lo decíamos. Disminuye la acidez de tu sangre, disminuye la producción de cortisol, tu amígdala empieza a descansar y por lo tanto hay menos nivel de estrés, menos nivel de angustia y hay mayor contentamiento. Y eso te va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Así que ya tienes la clave. ¿Qué no te deja avanzar? La renovación de tu mente. Ya tienes los pasos, ya sabes cómo hacerlo. Yo sé que no podemos profundizar aquí en el programa, pero escríbenos y podemos profundizar, porque hay elementos con los cuales tú puedes empezar a profundizar en esto. Por ejemplo, cómo romper esos esquemas cognitivos puntuales. Es que yo no sirvo para nada. Ese es un esquema cognitivo que está arraigado en tu corazón. ¿Cómo romperlo? ¿Cómo cambiarlo? Es que a mí todo me sale mal. Eso. ¿Cómo romper este esquema cognitivo? Es que mi felicidad depende de la felicidad de los demás. Es un esquema cognitivo. Es que mi felicidad solo se dará cuando yo pueda tener X o Y cosa. Es un esquema cognitivo. Es que mi felicidad será solo cuando mis hijos se gradúen. Es que mi felicidad será solo cuando yo me case. Bueno, no sé. ¿Cuál será tu esquema cognitivo? Hay que empezarlos a romper para que puedas transformar tu vida y puedas alcanzar ese propósito para el cual el Rey de Reyes te diseñó a ti y me diseñó a mí. Así que no te desconectes de nuestros programas. En el próximo capítulo hablaremos del cuarto paso. Sí, señores, este es el tercero. Y hablaremos del cuarto paso para alcanzar ese propósito de vida. Recuerda, mi nombre es Adalberto Ruiz, psicólogo con énfasis cristiano y como siempre, súper contento y feliz de estar con ustedes. Y vuelvo y te lo digo, si Dios lo hizo conmigo, que soy el más pecador de los pecadores, de seguro lo hará contigo. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Hasta pronto!